También debemos decir que en 1914, el 8 de marzo, se celebró en los países el Día Internacional de la Mujer bajo el estándar de los movimientos de paz, en señal de protesta a la guerra que amenazaba a Europa. Es decir, que los movimientos feministas son fieles defensores de la paz. Con toda esta evolución, entonces podemos ver cómo los movimientos feministas vienen construyendo el concepto que hoy conocemos bajo el concepto de género. También tendríamos que decir que en 1952 la Organización de Naciones Unidas, ONU, instituye entonces el 8 de marzo como el Día de la Mujer. Tendríamos que preguntarnos, ¿los derechos humanos de las mujeres también son derechos humanos? Las mujeres han refutado en relación a esto en lo específico. Durante años y desde el nacimiento de la concepción de los derechos humanos, se ha ligado la teoría práctica del ideal del ser humano centrada en la imagen del hombre o del varón. Se sostiene que los derechos humanos solo han tenido una referencia en el sexo masculino, que se concentra en el paradigma de lo humano, sin que se tome en cuenta la manera de sentir, pensar, luchar, vivir de las mujeres. En este sentido, se debe representar a esta otra parte de la humanidad, que se considera ha sido invisibilizada y se le ha negado el reconocimiento de derechos específicos, incluyendo simplemente al hombre como el concepto humano. Esta situación se reflejó en la aplicación selectiva de los derechos humanos en el lenguaje, en las ideas, en los valores, en las costumbres, en los hábitos que hacen referencia a la humanidad como lo masculino, a través de cuyos sentimientos y pensamientos se ha constituido lo social de los como a las mujeres en un ser inferior, sumiso y dependiente, sin derecho a la identidad genérica. Cuando se habla de derechos para todos y todas, significa que las mujeres exigen ser tratadas como humanas. Y claramente en la declaración de Seneca Falls, pues se evidencia que, entre otras cosas, las mujeres tienen derecho a la integridad física, es decir, a la integridad del cuerpo, el derecho al trabajo y a la educación, el derecho a la cultura, el derecho al poder, a la vida sexual y reproductiva plena y sana, al disfrute de la vida sexual, al derecho a conservar los ingresos y acceder a la tierra y a la facilidad financiera, al derecho de ser tratadas con dignidad con el fin de gozar efectivamente de la igualdad en condición de oportunidad y acceso a los derechos igual que los hombres. En el fondo, el feminismo es un asunto que ha planteado que se debe reformular el concepto de los derechos humanos y plantearlo desde la perspectiva de género. También vemos que para comprender mejor todo este asunto, basta con señalar, por ejemplo, que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en el 48, se definió que los derechos humanos de la persona y se toma como término genérico hombre, que aunque supone incluye a la mujer, no refleja su individualidad. Fue hasta la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en Viena, en donde la comunidad internacional vio por primera vez preciso declarar que los derechos de las mujeres también son humanos, a señalar que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. Durante las tendencias progresistas, entonces vemos cómo se plantea en las mujeres desde 1968 el derecho a la ciudad y al territorio. Asimismo, vemos cómo la Conferencia Mundial de la Mujer reconoce el principio de igualdad entre hombres y mujeres, el hecho y el derecho de las mujeres a asegurar su integralidad como mujeres, y reconoce la importancia de la contribución de la mujer en el desarrollo. También en 1976, con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como civiles y políticos de la ONU, se reconoce el término de feminicidio, y en este sentido
digamos que empezamos a tener una conciencia clara desde los movimientos progresistas de la necesidad que existe de entender que a las mujeres se les asesina por simples asuntos de género. También tendríamos que decir que estos aspectos progresistas, y especialmente en lo referido a la violencia en contra de la mujer, se ha entendido desde las tendencias progresistas como un acto de violación a los derechos humanos. La mayoría de los países han incluido en sus constituciones el principio de igualdad entre hombres y mujeres, por lo que se dice en la letra que no deben existir normas discriminatorias. Sin embargo, quienes hemos analizado detenidamente los sistemas jurídicos, podemos hacer un análisis y encontrar algunas manifestaciones que existen en donde la igualdad es una teoría y la desigualdad es una práctica, por lo que la igualdad sigue siendo una quimera en el mundo de las mujeres. ¿Cuándo es que podemos decir que existen violaciones de los derechos humanos de las mujeres y los hombres? Cuando existen, por ejemplo, violaciones del derecho a la integridad personal, la violencia física, psíquica, sexual o económica que acontece en las relaciones de pareja o de familia, cuando hay abuso sexual, y el estupro, inclusive en relaciones incestuosas, cuando hay violencia social en una comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento, la intimidación sexual en el trabajo o en instituciones educativas, la prostitución forzada, el tráfico de personas y la esclavización sexual de mujeres y niños, el asesinato de las mujeres practicados por las parejas por el simple hecho de ser mujeres, la mutilación genital, la violación sistemática, es un asunto de derechos humanos, que está presente en la guerra y el conflicto armado, la esterilización forzada, la impunidad de agresores, la violación de los derechos a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, pues desde el nacimiento las mujeres son limitadas a desarrollarse en unos ámbitos específicos, influidos y dependientes de la cultura. La violación de la libertad de expresión, conciencia, religión, reunión, asociación o movilización sobre las mujeres, ya que esto subordina su libertad de pensamiento. La violación de la libertad de las mujeres respecto del movimiento fuera del matrimonio, cuando el esposo o el compañero no le permite a la mujer, por ejemplo, que estudie, que trabaje o que salga sin su autorización. Control de la sexualidad y el control del cuerpo de la mujer también es una violación hacia los derechos humanos. En nuestros países vemos que las mujeres, por ejemplo, no pueden decidir el número de hijos que desean tener. Y digamos que históricamente han existido restricciones al respecto, así como el derecho a esterilizarse, aunque en este tema pues hemos avanzado. La violación del derecho a la igualdad, cuando por ejemplo se produce violación de acceso al sistema judicial o a la administración de justicia. Para esto, pues como ejemplo, cuando se presentan casos de violación o abuso sexual o violencia intrafamiliar. Ser cuestionadas o ser consideradas sospechosas de culpabilidad ante un caso de violencia que se ha ejercido en contra de la mujer. Allí se viola también el derecho de igualdad cuando se niega el acceso de la mujer a tomar decisiones en el ámbito político y cuando tiene un trato desigual, bien sea en la legislación o en los tribunales. Con todo esto, entonces, nosotros también podemos decir que en 1975 se crean organizaciones de Naciones Unidas en México, y allí es donde se instala la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que hasta el año 2000 evalúa en Nueva York todo lo que nosotros conocemos como la plataforma de acción de la Conferencia Mundial de Pekín, donde se establecen las acciones y los encuentros donde los gobiernos discuten los problemas de la mujer y recomiendan acciones concretas que pretenden mitigar la discriminación hacia la mujer. Hemos de decir que pues en el año 79 pues se da la convención CEDAW, y a través de la convención CEDAW pues se reconoce en el marco de los derechos humanos todo el protocolo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. La violencia contra las mujeres ha sido reconocida desde hace muchos años y se ha reconocido como violencia entendida bajo el contexto de la violación de los derechos humanos. El sistema de derechos humanos debe contemplar entonces la violencia en contra de la mujer, y cuando esta violencia es sexual debe ser tomada como un acto indignante. Sin embargo, todas las formas de violencia en contra de la mujer deben ser enmarcadas en el contexto de los derechos humanos.
Por esta situación, entonces entendemos que hay un reconocimiento y que se encuentra un trabajo desde la última década en materia de derechos humanos que ha cuestionado fuertemente los prejuicios de género que respaldan y atormentan unas concepciones que generan la vulneración en materia de derechos humanos. Una de estas concepciones alude particularmente al problema de invisibilizar la violencia en contra de la mujer. Los movimientos de mujeres han intentado demostrar en todas las formas cómo la violación de derechos humanos se da por dimensiones de género, es decir, que se daña y se limita a una mujer por el simple hecho de ser mujer. También hay que decir que pues en los documentos de Naciones Unidas posteriores a la Conferencia de Viena se dan cuenta de los términos de género y en el año 1998 la Organización Internacional vela por el respeto de los derechos humanos y adopta oficialmente el término de derechos de la persona humana con el fin de eliminar el concepto de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con la Revolución de Viena, que se da durante la conferencia en donde el mundo logra una revolución conceptual respecto de los derechos humanos, se logra derrumbar el mito alrededor de lo público y lo privado, y que el género sea reconocido así como las formas de violencia de género que constituyen una violación de los derechos humanos. Las denuncias que ahí se hicieron sobre la violencia de género y su estrecha relación con la salud de las mujeres, la igualdad y el desarrollo social, constituyeron una innovación que más tarde llevó a tener rumbo hacia la Conferencia Mundial de Pekín en el 95. En este movimiento internacional de los derechos humanos de las mujeres se buscó generar una mayor comprensión de la fuerza global respecto del impacto de la violencia en la vida de las mujeres y las alternativas para evitar que esto suceda. Esto significó una coyuntura misma del movimiento de mujeres y un cambio en la geopolítica mundial, dado que obligó a los gobiernos y a los países a desarrollar bases sobre políticas públicas incluyentes que propiciaran la participación de las mujeres en la vida política. También, digamos que han sido considerados en mayor medida en las agendas políticas, económicas y sociales de los países, pese a las limitaciones que existan por rubros o por resistencias culturales que comprendan o que pretendan dar soluciones en materia de derechos humanos y en consecuencia entender el concepto de género y de la mujer y su aporte relevante hacia la sociedad.